Bueno, bienvenidos a nuestra escuela dominical. Recordemos que estamos estudiando nuestro catecismo de Heidelberg. Para recordar, pues debemos retomar unas clases anteriores, donde por ejemplo en la pregunta número 45, allí vamos a revisar. Si quieres dejarlo ahí, Juanda, y yo te voy contando. Las anteriores, en la pregunta 45 vimos cuáles eran los beneficios o cuáles son los beneficios de la resurrección de nuestro Señor. Y habíamos visto que Él venció la muerte, que al Él resucitar, nosotros resucitamos juntamente con Él y que eso es garantía segura de la vida eterna. Fue en la pregunta 45. En la pregunta 46, que fue la semana anterior, la pregunta era que qué significa que Él subió al cielo, y lo que vimos es que fue elevado, que permanece allí por nuestro bien, como intercesor, como abogado, y que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahora sí, para el día de hoy la pregunta es: si subió al cielo, ¿cómo va a estar con nosotros, como lo prometió? ¿Alguien puede leer la pregunta en la siguiente diapositiva? ¿Pero acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo, como lo prometió? ¿Sí es clara la pregunta? La pregunta básicamente lo que está diciendo: si Él está en el cielo, si en la clase pasada vimos que Él subió, pues ¿cómo es que en esta pregunta, cómo es que va a estar con nosotros, como lo prometió? La pregunta es ¿y cuándo lo prometió, no? Y eso es lo que está en Mateo 28, que dice que toda autoridad le es dada a Él, tanto en los cielos como en la tierra, y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Básicamente dice eso en Mateo 28. Mateo 28, 18, allá lo podemos ver. Mateo 28, ¿ya lo encontraron? 28, 18. Sí. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí. Y los otros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la respuesta de hoy busca dar contestación precisamente a esto, ¿no? Pero ¿acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo, como lo prometió? Entonces la pregunta es: si Él está en el cielo, ¿cómo es que va a estar con nosotros? ¿O cómo es que Él dice que estará con nosotros hasta el final del tiempo, verdad? Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema. La respuesta en la siguiente diapositiva, Juanda, nos la muestra en 3 partes, ¿no? Entonces, alguien que las lea fuertemente. ¿Cuál es la respuesta del catecismo? Cristo es verdadero ser humano y verdadero Dios. En su naturaleza humana, Cristo no está ahora en la tierra, pero en su divinidad, majestad, gracia y espíritu jamás está ausente. Correcto. Entonces esa es la respuesta que nos da el catecismo en la pregunta 47. Sin embargo, debemos recordar que el catecismo hace parte pues de las diferentes confesiones históricas que manejan nuestras iglesias,
y que durante mucho tiempo, durante toda la historia de la iglesia, básicamente son los parámetros que se ha creído, ¿no? Esa es nuestra fe reformada, nuestra fe histórica, que está arraigada en la palabra de Dios. Entonces, para empezar a desarrollar el primer punto, dice, primero que todo, Cristo es verdadero ser humano y verdadero Dios. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces, debemos recordar que si Él es 100% hombre y 100% Dios, ahí es lo que aparece en pantalla, es el versículo que leyó nuestro hermano Andrés. Es 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿qué fue lo que prometió? Que Él iba a estar con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si subió al cielo, ¿cómo lo va a hacer? Si está en el cielo. Pues debemos recordar que en ese mismo versículo, ahí quedó cortado el 18. El 18 decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene toda la autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra, correcto. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Alguien que por favor busque Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué dice de Jesús? Que no había sido glorificado, ¿verdad? ¿Cuándo es glorificado el Señor Jesús? Cuando está en el cielo, correcto. Jesús no había sido glorificado aún cuando estaba acá en la tierra. Eso es lo que Él le estaba diciendo a sus discípulos. Y eso lo reforzamos en Juan 8:54, ahí seguidito dice, ¿quién es el que glorifica al Hijo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Correcto, eso básicamente es lo que vimos la vez pasada en un pequeño lapso allí donde se intervino, digamos, con esta clase que nos daba ya una muestra de lo que íbamos a aprender hoy. Dice que el Padre, cuando él fue muerto y fue resucitado, ascendió a los cielos y que estaba sentado a la diestra de Dios Padre, está en su trono. Y el versículo que acaba de leer nuestro hermano Andrés dice que nuestro Señor Dios, nuestro Padre, es el que me glorifica, dice ahí el Señor Jesucristo. Y eso está ahí en el paso siguiente, Juan 12:16, dice, Juan 12:16, ahí lo podemos buscar y también lo podemos leer. ¿Qué dice allí en Juan 12:16? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Correcto, entonces, cuando Él estaba acá, recordemos que Él estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo mortal, 100% hombre y 100% Dios. Cuando Él muere, resucita y asciende, está en la presencia de su Padre y dice la palabra de Dios que es colocado a su diestra como autoridad sobre el cielo y la tierra, que es lo que vimos en Mateo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. A ese estado se le llama glorificado, ¿sí? Del Señor. Sí, y el siguiente versículo ese los va a contestar esa pregunta. En Juan 20:17, allí vemos qué es lo que estaba pasando y me cuentan
que se les viene a memoria si se recuerdan el pasaje completo. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos. Lean el versículo anterior que dice. A María Magdalena. Correcto. Entonces recuerden que cuando él fue resucitado, ellas estaban contentas, todo el mundo, y si nosotros hubiéramos estado allí, e inclusive hoy, nosotros estamos contentos porque él resucitó. O sea, esa es nuestra razón de que usted y yo estemos acá hoy. Entonces, María contentísima porque veía expectante y asustada al mismo tiempo, con miedo, con temor, lo veía, pues quería abrazarlo, cogerlo, como si, un ejemplo, yo tengo a mi papá muerto y por allá lo veo a alguien o alguien parecido, uno dice, oiga, venga, ¿este sí es? Y él le dijo, quieto, 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 quieto. Le dijo el Señor Jesús, le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, porque no he sido glorificado, básicamente es lo que está ahí. Ese estado es la respuesta que mi hermano Andrés nos está dando. Entonces, entendiendo eso, que es como la base para entender lo de hoy, recuerden, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Ahí la vemos. Pero ¿acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Correcto, pero ¿acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Vimos, Cristo es verdadero ser humano y verdadero Dios. El primer paso que vimos es que Él, cuando está con el Padre y eso, está en un estado que es glorificado. Su cuerpo ya no tiene un cuerpo mortal, sino que ya tiene un cuerpo glorificado. Ahora, la segunda pregunta ahí en la diapositiva amarilla, ahí dice, en esa que está ahí, dice, ¿qué dice la segunda parte? Profe, qué pena. Señor. Tengo una duda. Sí, señor. O sea, cuando Él asciende a los cielos, Sí. ya es glorificado, ¿cierto? Cuando se sienta a la diestra de Dios Padre, dice la palabra de Dios que Él es glorificado. Antes no lo podían tocar porque no era glorificado, ¿cierto? Cuando acaba de resucitar y eso es lo que nos dice la palabra. Porque yo tengo una duda. San Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se le puso en medio de ellos y les dijo, Sí, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, Sí. pensaban que veían espíritus. sí, Pues Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos sí, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. correcto, correcto, Aquí hay una acción de tocar. sí, Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. correcto. Como veis que yo tengo. Sí. Esa pregunta es muy buena y es muy pertinente porque parecería que está contradiciendo la otra respuesta que le da a María Magdalena, ¿verdad? Sin embargo, vemos que después de 8 días, los discípulos estaban reunidos y él vino. Y fue una respuesta exclusiva y específica para una persona y para todos al mismo tiempo, porque Tomás había dicho anteriormente, no, yo no creo si no veo. Y él sencillamente le dijo, ved y tocad. Y ahí está la respuesta. Después de eso de ved y tocad, ¿qué dice? Porque Ya, sí. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró, pero no dice que lo tocaron. Pero dice palpar. Les digo palpar, pero no dice si lo palparon o no. ved y tocad. Si yo le veo solamente con verlo así me diga ved y palpad,
Sin embargo, cuéntenos, pastor, que él va a intervenir. Sino que hay un tema ahí que, primero, es un argumento frente a la incredulidad de Tomás, como dijo. Pero no está diciendo, ¿cómo se llama esto? Que lo tocaron, como decía nuestra hermana Jenny. Ahora, cuando él habla de glorificar, recuerden que cuando estemos en la eternidad en el cielo, no habrán cicatrices de nosotros. El paréntesis que hay ahí es para todos. Él acaba de resucitar, él es el mismo. Él tiene las marcas porque está todavía aquí en la tierra. Correcto. Más sin embargo, nadie lo va a tocar. Nadie puede decir, cuando él dice, miren los huecos, fue porque fue clavado en una cruz. Es una evidencia que su crucifixión fue real, que su muerte fue real, su resurrección fue real, y él les está diciendo, no soy un espíritu. Hay otros pasajes que complementan. ¿De qué manera? Él va a comer pescado y miel. Entonces lo que estamos, o lo que el diácono está argumentando, más allá de esta objeción, es, hay una realidad de Jesús encarnado antes de la cruz, y hay una realidad de Jesús encarnado después de la cruz. ¿Por qué razón? Porque el cuestionamiento de la pregunta es, Jesús no dijo, va a estar con nosotros, pero Él se fue, ascendió. Entonces, ¿cómo así que está cumpliendo que Él está con nosotros? Ese es el cuestionamiento. Entonces, lo que está argumentando nuestro diácono es una realidad. Jesús es real, y nosotros vamos a ver en el desarrollo de la clase, no me voy a adelantar ahí, cómo Él está con nosotros y cómo cumple esa promesa. El versículo 40, entiendo yo que el Señor Jesús les manifiesta, miren, aquí están mis llagas en mis manos y en mis pies, estoy clavado, resucité. Pues, es como un momento, por decirlo así, transitorio, pues previo a su glorificación. Correcto. Y ese es igual de impactante, digamos, en ese momento, porque si ya estaba muerto, si ellos lo vieron en la cruz, si lo vieron crucificado, horadado sus manos, sus pies, atravesada con la lanza a su costado y sepultado, y volverlo a ver es tan impactante como cuando ellos iban en la barca, que ahí no estaba muerto, y él detuvo la tormenta y detuvo el viento. La pregunta es, ¿usted estaría feliz o usted estaría asustado? Uno se asusta porque uno dice, pero ¿quién es este? Que fue la pregunta que ellos hicieron. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, nadie puede decir, detente viento, detente tormenta. Así, ese momento fue impactante, que ellos se asustaron, se sorprendieron. Señor mío y Dios mío, decían. De igual manera, digamos, nunca dejó de ser Dios estando como hombre, y nunca dejó de ser hombre siendo Dios. Recuerden que es 100% hombre, 100% Dios. Bueno, entonces, en el siguiente punto dice que su naturaleza humana no está en la tierra con nosotros. Hasta ahí ya está claro, ¿verdad? Y ahí dice, si su naturaleza humana no está en la tierra, ahí debemos empezar a entender que su cuerpo no es un impedimento para que esté con nosotros. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Él es 100% hombre y 100% Dios. Su naturaleza humana ya no está con nosotros. Su cuerpo físico mortal ya no está. ¿Por qué? Porque está glorificado en los cielos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, es claro. Es que cuando Él fue encarnado, cuando vino el Espíritu Santo sobre María, fue depositado bajo las condiciones de la mortalidad. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir en la cruz. O sea, la muerte en la cruz no es algo ficticio. Él muere y es separado de ese cuerpo mortal por 3 días. Perdón, 3 noches, ¿sí? 3 noches, 3 días. Cuando Él resucita todavía con las condiciones de su resurrección.
pero recordemos que en la eternidad no tendremos las marcas. Vamos a hacer un ejemplo: si alguien hoy no tiene alguna parte del cuerpo por una enfermedad, un dedo, un pie o algún tipo de enfermedad, porque son consecuencias de la caída, en la eternidad estaremos completos, estaremos glorificados. A eso es a lo que se refiere cuando responde él a María Magdalena, le dice: no me vaya a tocar porque no estoy glorificado. Es por eso. Ahora, lo que nos da a entender que en la eternidad nosotros estaremos con él. Pero más allá de esas objeciones, hoy la pregunta es: ¿Jesús está con nosotros? A pesar de que es verdadero hombre, verdadero Dios. Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Pero acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo? Y estamos respondiendo, ¿cómo está con nosotros si Él está en el cielo? Sí, ¿de qué manera? ¿De qué manera está con nosotros? Entonces ya entendimos que está glorificado. Punto 1, está glorificado en el cielo. Allí en la diapositiva siguiente, No se ve. No se ve, a ver. ¿Qué pasa? Ya. la azul, esa. Es Hechos 1, 19, 11, ¿verdad? 19, 3, 19, 21. La anterior que también es azul, esa. Entonces, aquí estamos ya, la primera, el Señor está glorificado, ¿verdad? O sea, verdadero Dios, verdadero hombre. La segunda parte es que su cuerpo no es impedimento, que es lo que acabamos de contestar. Y ahí dice que Él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Por qué están mirando al cielo? Le dijeron los dos ángeles que estaban al lado a las personas que estaban viendo su ascensión. Y les contesta: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué subió? ¿Qué fue ascendido? ¿El cuerpo o el espíritu? Los dos. Completo, correcto. Sí, claro. Debemos recordar que somos espíritu y cuerpo. Entonces, y en la siguiente diapositiva, en esa, dice, así que, cuéntenme ahí qué dice, por favor, lean duro. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Correcto. En la clase pasada vimos que Él permanece y permanecerá allí por nuestro bien. Y aquí está hablando de cuál es nuestro bien. Es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, en el punto 1 vimos que su cuerpo que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? En el punto 2, que su cuerpo no es un impedimento para que Él esté con nosotros. Y en el punto 3, vamos a ver. En el punto 2 no limita el ser 100% hombre, tener una corporalidad, no limita su atributo omnipresente. Exacto. Eso no es ningún impedimento porque Él es omnipresente, Él es Dios. Entonces, ¿verdad? En el punto 1 vimos que es 100% hombre y 100% Dios. En el punto 2, que su cuerpo no es un impedimento. ¿Por qué? Porque Él es 100% divino.
Es decir, digamos que el punto 1 recalca su humanidad y el punto 2 recalca su divinidad. Ahora, la conclusión es el punto 3. La conclusión es, para la conclusión, ¿qué es el punto 3? Es la respuesta en sí a la pregunta. Entonces, recordemos que la pregunta es: ¿pero acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cómo lo prometió? Eso fue la anterior. Y en esta vemos cómo va a estar. Pero en su divinidad, majestad, gracia y espíritu, jamás está ausente con nosotros. ¿Y eso cómo lo vemos? Entonces, en Juan 14, 16 al 19, ahí la palabra de Dios nos da toda la respuesta a la pregunta. Juan, capítulo 14, del 16 al 19. Esa es la última amarilla que hay ahí, pastor. La siguiente es. Alguien que la lea fuerte. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, la siguiente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Correcto. Ahí, ¿cuál es la respuesta de la pregunta? ¿Cómo el Señor, estando en el cielo, está hoy en medio de nosotros? A través del Espíritu Santo. Correcto, y ahí dice: yo rogaré al Padre. Cuando Él llega a rogar y a interceder al Padre, cuando está en su presencia, a su diestra. En la clase pasada vimos que Él permanece allí por nuestro bien. Y acá nos especifica y nos aterriza en la respuesta. ¿Cómo está hoy el Señor Jesucristo si está en el cielo? ¿Cómo está hoy con nosotros? Dice que Él rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí especifica cuál es ese otro consolador. Ahí dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, cada uno de los que estamos acá es porque le conocemos. Si no le conociéramos, yo le aseguro que ahí sí, como le decía a uno el papá cuando era pequeño: no hable con desconocidos, no le reciba cosas a desconocidos. Y eso es lo mismo que hoy le decimos a nuestros hijos, en las redes, que tengan cuidado, que no estén con desconocidos. ¿A qué voy con este argumento? A que solamente usted y yo estamos acá porque somos conocidos de Él, y Él es nuestro conocido. ¿Por qué? Por su Espíritu que habita en medio de nosotros. Y esa es la manera en que Él hoy está presente con nosotros, a pesar de que Él está en el cielo. Está también en medio de nosotros, y es la razón por la que usted y yo estamos acá. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Preguntas, dudas, aportes, reclamos, sugerencias. Hágale, pregunta. ¿A qué le quedó una duda? Pues, no sé, no tengo ninguna duda. Ya, sino que desde el punto es difícil la pregunta que tocó nuestro diácono Ñalí. Correcto. Pues el objeto de la clase era otro, ¿no? Que ya lo tenemos claro y no lo vamos a discutir. Pero yo lo asimilo de que en ese momento María, como lo dijo usted, un momento de euforia, de verlo, de ya prácticamente casi que palparlo y tenerlo ahí, él le manifiesta
no me toque. Pues yo lo veo como que hace parte de los atributos del Señor, manifestarle esa forma a ella eso, por su divinidad, diría yo, porque estaba ya previo a ser glorificado. Entonces, pues yo lo veo de esa forma. Hay algo importante frente a lo que tú estás diciendo, es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Entonces su divinidad siempre estuvo presente con él, ni cuando estuvo niño, ni cuando estuvo joven, ni cuando estuvo adulto, ni cuando estuvo en el ministerio. La razón es que por qué le dice que no lo toque, es porque, fíjese lo interesante, la pregunta es, si Jesús en cuerpo y espíritu, como verdadero hombre, como verdadero Dios, prometió estar con nosotros, ¿sigue estando con nosotros? La respuesta es sí, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son realmente un solo Dios. Pero lo que nos está enseñando, tanto ese pasaje que toca el diácono Yanli como el pasaje que se está estudiando a través de la pregunta, es: nosotros estaremos en la presencia real de Dios, es en la eternidad. Por eso yo les llamo la atención nuevamente a todos y cada uno de nosotros. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a cumplir un rito religioso, venimos a disfrutar de la presencia de Jesús. Si Juan David no es capaz de procesar eso, ¿qué va a hacer? Se va a aburrir en la clase porque hay cosas que no va a entender. O alguien va a decir, yo no puedo orar. O alguien va a estar ocupado en su celular o revisando redes sociales, o revisando su trabajo, o revisando cualquier otra cosa, porque no está disfrutando de Jesús. ¿Por qué nosotros venimos temprano aquí? Porque es Jesús quien nos invita a su mesa. Es Jesús quien nos invita a estar en medio de nosotros. Él dijo, estaré con vosotros. Y en Mateo 18, cuando Él dice, y yo estaré de manera especial cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, es la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros, de manera individual, no somos iglesia, somos un ladrillo que pertenece a la iglesia. Correcto. ¿Sí? Entonces es interesante, cuando Él dice, no me toques, es que para que tú disfrutes de mi presencia plena, completa, debemos estar en la eternidad. Él lo prometió, o sea, disfrutar de la plenitud de la deidad de Cristo, es lo que Juan en Apocalipsis nos describe. Lo que Zacarías también nos habla un poco cuando nos dice sobre la nueva Sion, la nueva Jerusalén, la presencia de Dios en medio de nosotros. O sea, nosotros tenemos que ver que hay más, porque necesitamos verle con los ojos, oírle con los oídos. Lamentablemente hoy estamos aquí en medio de ese viejo hombre que lucha, que te hace dudar, que te hace decir, Jesús no está acá, y yo les digo cómo, porque te dice, hay algo más importante que Jesús, tu celular, tu trabajo, tu juego, tus pensamientos, tu aburrimiento. Dios quiere que nosotros estemos en su presencia y compartamos de su comunión. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza. En el momento de prosperidad necesitamos entender eso. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón empieza a idolatrar la prosperidad y nos olvidamos de Dios. Pónganle, a ustedes les duplican el salario y se olvidan de Dios. Les entra más dinero y se olvidan de Dios. Se concentran en cuidar los bienes materiales, cuando Dios nos hizo ricos con una sola función, porque no a todos nos hace ricos, o a no todos nos prospera, para invertir en el reino de Dios, para glorificar su nombre, para ayudar a otros, para ser generosos, no para amar el dinero, sino para amarlo a Él. Y eso es muy interesante. Hoy yo quiero llamar la atención, realmente nosotros disfrutamos de la presencia de Jesús, porque Él dijo, yo estaré con vosotros. Él lo está cumpliendo, Él está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Y en medio, obviamente, de la adversidad es cuando más necesitamos. Cuando yo he pasado momentos de adversidad, reclamo a Dios, peleo con Dios, pero Dios habla conmigo. Dios me permite, en su infinita bondad, que yo derrame mi corazón delante de Él para luego levantarme. Me hace polvo y otra vez me restaura como buen alfarero que es. Quien no experimenta eso, pues no está experimentando a Dios. Porque a veces nosotros pensamos que Dios solamente está en la tristeza, en la pobreza. No, Dios está aún, también debe estar en la prosperidad mayormente. Miren, una de las cosas más peligrosas que dice la Escritura es que nos vaya bien. Porque cuando nos va bien, confiamos en el dinero, amamos el dinero y nos apartamos de Dios y dejamos las cosas de Dios. Si ustedes tuvieran los dos mucho dinero, por decir a Andresito y su esposa,
pensarían en un viaje a Europa, pero ¿qué implicaría? Dejar su iglesia, dejar sus tareas, abandonar muchas otras cosas. Y uno dice, oiga, no lo había pensado. Uno no piensa, voy a hacer un crucero, ¿y será que en el crucero hay una capillita para poder congregarme? No, lo primero que uno plantea, qué quiero visitar, qué quiero hacer, qué quiero estrenar, qué quiero comprar, qué metas quiero alcanzar. Pero la meta de Dios es gozar de su presencia. Jesús dijo, yo estaré con vosotros. Perdóname, Diego, en ese sentido, sino que lo que le está diciendo Jesús a María Magdalena, le está diciendo, no me toques, porque el disfrutar de mí es en la eternidad, no es aquí. Él no permitió que nadie lo tocara. Hoy disfrutamos de Jesús porque Él está en medio de nosotros. A Él le cantamos. Yo quiero que piensen, Satanás cómo les ataca. A través de sus malas decisiones. No descansamos bien ayer, nos quedamos dormidos, pero nosotros no estamos diciendo, Señor, perdóname porque me quedé dormido, Señor, porque me sonó el celular y estoy mirando qué hay. Estoy pensando en otras cosas. Nosotros no consideramos pecado eso. Venimos a, mire, fuéramos 2 o 3. 1, 2, 3. Con eso es suficiente. Jesús está acá. Ya somos más de 3. Jesús está acá. Disfrutemos de Él, adorémosle en espíritu y en verdad. Y eso es lo emocionante. Venimos acá para disfrutar de Él. Para terminar, entonces, voy a leer Lucas. Mientras aún ellos hablaban, para entender todo el concepto, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazón estos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos? Sí. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? O sea, como que estaba al frente y les dijo así, y los ve. Yo imagínense la cara que él vio que ellos estaban haciendo, como... Él sabía lo que había en sus corazones. Yo creo que estaban así, algo así. Porque él les dijo, venga, más bien tráiganme algo de comer que tengo esa hambre. Les dijo, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, esta es la respuesta final de la pregunta del catecismo. ¿Y cómo es posible que Él, estando en el cielo, esté con nosotros? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Señor y Dios, te damos gracias, amado Padre, porque tú cumples, Señor, lo que prometes. Y hoy, gracias a esa promesa cumplida, a esa promesa hecha realidad, primero la tuya, de haber venido, de haberte encarnado, Señor, y de haber dado tu vida en la cruz por nosotros, de haber resucitado y de haber subido al cielo, era necesario que así fuera, para que hoy cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor,
podamos disfrutar de esa promesa que es que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Y tú nos estás recordando cada día que estamos reunidos como un solo cuerpo, tu palabra. Nos estás dirigiendo, nos estás orientando, Señor. Nos estás iluminando, Padre Santo, para afirmar la fe que nos has dado, Señor. Una fe de salvación, de vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.